La palabra les regalan hasta teléfono. ¿Sí? Me regalaron un teléfono. Bendiciones. ¿De qué íbamos a hablar esta noche? ¿Del bautismo en qué? Amén. Bautismo en el Espíritu Santo. Hemos las últimas semanas que pasaron estábamos aprendiendo sobre el bautismo en agua. En esta noche vamos a aprender sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios, no solamente por la posición a la cual nos ha traído, sino también por el hecho de que nos ha hecho disponible el poder para vivir en esta posición. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, nuestra naturaleza cambia. Amén. Pasamos de una naturaleza humana, carnal, a una naturaleza espiritual. Amén. Pero lo importante de todo eso es que el Espíritu de Dios es el que rige entonces nuestra vida, que nos guía. Es el Espíritu Santo que nos enseña. Aún en nuestros sueños nos enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la sabiduría, nos dirige a tomar las decisiones que tenemos que tomar en esta vida. Nos da conocimiento, no nos deja solo, ¿verdad? Nos fortalece, ¿verdad? Nos pone en comunicación con el Padre Celestial. Él toma de lo del Padre y nos lo hace saber, y toma de lo nuestro y hace saber al Padre. Antes de que nosotros le digamos cualquier cosa al Padre, ya Él lo sabe, porque el Espíritu Santo se encarga de establecer esa comunión con nuestro Padre Celestial. Dios es Espíritu, Dios es vida, y por medio del Espíritu nosotros somos parte de lo que se llama la deidad de Dios. Amén. Y eso le ha placido a Dios de que nosotros podamos participar en su divinidad. Es algo hermoso, ¿verdad? Y esa es la importancia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Vámonos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, en ese pequeño versículo que acabamos de leer, estamos aprendiendo que algo que vamos a recibir cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros es ¿qué? Poder. ¿De qué nos sirve el poder del Espíritu Santo en nosotros? El poder del Espíritu Santo nos ayuda a combatir o a vencer todas las cosas que antes nos vencían a nosotros. Amén. Nos ayuda en muchas necesidades de la vida. Antes el pueblo perecía por falta de conocimiento. Ahora el Espíritu Santo viene a ¿qué? A enseñarnos, ¿verdad? A guiarnos. ¿Guiarnos en qué? En los caminos del Señor, en las cosas que tenemos que hacer. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos guía y nos lleva, nos da poder para poder vencer las cosas que antes no podíamos vencer por falta de conocimiento. Dice la palabra, el pueblo perece. Amén. Entonces, una de las cosas es recibir poder. Lo otro es que nosotros podamos ser testigos.
Ser testigo quiere decir moderar a Dios. Es testificar con nuestra vida quién es Dios. Lo que no podíamos hacer sin el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, cuando dice que seremos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, quiere decir hasta lo último de la tierra, quiere decir que podremos moderar a Dios en donde quiera que vayamos. Pero de lo que estoy diciendo a lo que debe de suceder, debe de haber una parte que no corresponde a nosotros. Y es sujetarnos a la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado. Porque el Espíritu Santo te da una identidad. Y la identidad no es cualquier identidad, es una identidad divina. Entonces nuestro proceder tiene que ser procederes divinos. Si procedemos de otra manera, estamos contristando al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Amén. Porque el Espíritu Santo quiere que nosotros manifestemos en nuestra vida mortal a un Dios vivo y real. Amén. Por eso Él mora en nosotros, para dirigir nuestra vida a tal cosa. Amén. Entonces el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 33, dice así. Vamos a empezar desde el 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. ¿Y de quién está hablando Juan? De Jesucristo. Amén. Entonces sucede de que nosotros cuando recibimos al Señor en nuestra vida, Él es que nos bautiza. Amén. ¿Por qué ser bautizado en el Espíritu Santo? Es un mandamiento, según Efesios 5:18. Amén. Solo podemos ser llenos hasta nuestra capacidad de recibir. Esta puede ser muy pequeña al principio, pero al seguir hacia la madurez, nuestra capacidad aumentará. Ahorita leemos a Efesios 5:18. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recuérdense que nosotros lo recibimos por medio de un bautismo, y el bautismo quiere decir una nueva oportunidad de vida, o sea, un nuevo nacimiento. Lo que le decía Jesús a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu, ¿verdad?, no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, al nacer, debemos de considerar nuestra naturaleza no solamente espiritual, sino como bebés espirituales, ¿verdad? Recién nacidos, pero es una nueva criatura. Aunque tenemos años de edad, ¿verdad?, pero recién nacido es una naturaleza espiritual como bebés, donde necesitamos alimentarnos de un alimento diferente. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el alimento espiritual es la palabra. Por eso es conveniente que nosotros nos congreguemos, ¿verdad?, para ir alimentando, porque si nosotros no nos alimentamos, si no alimentamos el Espíritu Santo que está en nosotros, porque el Espíritu y la palabra es uno, ¿verdad? Nos fortalecemos por medio de la palabra en el Espíritu, entonces eso nos ayuda a nosotros a ir fortaleciéndonos cada día más y más. Amén. Entonces es necesario, mis amados hermanos,
de no congregarse, dice la palabra, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, no es un mandamiento, es un consejo que el Señor nos da, porque el alimento, si, cualquiera que no se alimenta, ¿verdad?, se debilita. Igual, si no alimentas el espíritu con la palabra, te debilitas espiritualmente. Amén. El cuerpo físico se debilita sin el alimento físico. Y el ser espiritual que ha nacido en ti se debilita o no crece. Si después de haber recibido el Espíritu Santo no lo alimentas, no crece. Y aún se puede morir de malnutrición. No estoy haciendo una broma, suena chistoso, pero se muere de malnutrición, o sea que no nació, pero no pudo vivir porque no se alimentó. Porque cuando nacemos en el Espíritu, entramos en una vida nueva. Amén. Y si no alimentamos esa vida nueva, muere. ¿Ah? No, muere. Muere porque como nunca se alimentó, no se fortaleció y no dio fruto. Así dice la palabra. Cuando el sembrador salió a sembrar, ¿qué hace? Sembra la semilla. Alguna parte cae junto al camino, otro en pedregales, otro en abrojos, en espinas, y otros en buena tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasa con lo que cae junto al camino? Viene el pajarito, se lo lleva. El que cae en pedregales, brota pronto, pero como no tiene raíz profundo, se muere. Y el que nace en espinos, los afanes de la vida lo ahogan y se hace infructuosa, o sea, no crece. Pero el que cae en buena tierra, ¿ah? Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra es la semilla que es lanzada. Entonces tenemos que darle una buena tierra para que produzca. Amén. Efesios 5:18, ¿qué dice? Hermana Mónica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed lleno del Espíritu. Amén. Amén. ¿Por qué hacen una comparación entre el embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu Santo? Porque aquel que es lleno del Espíritu Santo parece que tuviera ebrio, ¿no? ¿Verdad? Tú no entiendes una persona que está embriagado en el comportamiento es raro, y el que está lleno del Espíritu Santo, el comportamiento también es raro. ¿Sí? Entonces dice la palabra, ser lleno ¿de qué? Del Espíritu. ¿Qué quiere decir ser lleno? Hasta el tope. No dar lugar para más nada, sino ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno quiere decir que todo lo que se manifiesta en ti, sea por palabra, por hecho, por pensamiento, por conducta, por lo que sea, es por la llenura. Porque lo que está en ti rebosa, brota, ¿verdad? Rebosa, ¿verdad? Y se manifiesta de qué está hecho. Yo me acuerdo que una vez mi pastor nos echó una anécdota, ¿no? Dice, tú puedes conocer a un cristiano pisándole el callo. ¿Verdad? Y dice, y hacía una comparación. Si tú agarras una pasta dental, tú lo aprietas, lo que va a salir es pasta dental. ¿Verdad? No va a salir jugo de uva. ¿Verdad? Entonces dice que cuando tú le pises el callo a un cristiano, tú vas a ver en ese momento si realmente es cristiano o no. Porque si está lleno del Espíritu Santo va a decir aleluya. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, no es eso que va a salir de su boca. Son todos los dichos que la gente dice en un momento de un dolor insoportable. ¿Eh? Diga, ayúdame, Señor. Quiero ser lleno del Espíritu Santo.
porque quiero ser testigo en donde quiera que yo vaya. Amén. Solo podemos ser llenos hasta nuestra capacidad de recibir. Esta puede ser muy pequeña al principio, pero al seguir hacia la madurez, nuestra capacidad aumentará. O sea, no te desmayes, no pierda la paciencia, no te decomponga en el camino por cuanto ve que no puede alcanzar. Eso viene poco a poco. Amén. Amén. Pastor, una pregunta. Uno está lleno del Espíritu Santo, porque uno se ha entregado y todo eso. Ha dejado todas las cosas. Bueno, creemos eso, gloria a Dios. Pero hay un momento en que pues uno le da una mala respuesta a una persona, no con grosería o vulgaridades, no. Sino una respuesta que uno después dice, no debió haberle respondido de esa manera a esa persona. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no tengo el Espíritu Santo? Pero eso es parte del crecimiento. El Espíritu me redarguye y entonces voy y le pido perdón a esa persona. Entonces, si no tuviera el Espíritu Santo, no tampoco tuviera un redarguir. Amén. ¿Sí? Si sientes redarguir, porque el Espíritu Santo te está diciendo, así no es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se puede manifestar ¿Ah? No llega al estado de contristarlo. El contristar el Espíritu Santo es cuando estamos sellados y ¿cómo se dice? Premeditamos la cosa que vamos a hacer. Eso es contristarlo. Y cuando lo estamos premeditando, el Espíritu Santo te está diciendo, no lo hagas, y como quiera lo haces. Eso es contristar el Espíritu. Pero una manifestación así, donde el viejo hombre todavía sigue siendo metido, ¿no? Es muy metido el viejo hombre, dice, entonces el Espíritu Santo se redarguye. Lo importante de eso es hacer lo que el Espíritu Santo te dice que haga. Pida perdón, corrija el error. No lo dejes así como que nada pasó, porque entonces estás dejando a una persona dañada y estás endureciendo tu propio corazón, porque es como cualquier cosa, ¿no? El que se robó el huevo, al principio se sintió redarguido, yo no debía hacer eso, hasta comer huevo con amargura, pero después se acostumbró, hasta se roba una vaca. ¿Sí? Porque ya entró en la práctica, ¿verdad? Pero cuando uno se siente redarguido, corrige el error, ya es un progreso, va madurando en el espíritu, ¿verdad? Porque ya está entendiendo, ya hay cosas que yo no puedo seguir haciendo, ¿verdad? Pero pasarlo así por alto, como que no, yo no creo que Dios se va a enojar conmigo. Claro que se va a enojar contigo porque te redarguyó, pero le desobedeciste, y a Dios no ama la desobediencia, ¿verdad? Pero cuando tú te sujetas en obediencia y dices, Señor, perdóname, y va y pide perdón ¿verdad? Ahí Dios se agrada porque está manifestando fe. Está diciendo, Señor, yo creo más en ti que en mi propio juicio, ¿verdad? Entonces ahí Dios se glorifica en tu vida y se agrada, porque está viendo la intención tuya, de tu corazón, de agradarle, porque te está dejando guiar por el Espíritu Santo. Amén. Pastor, ¿qué pasa cuando usted pide perdón y la otra persona le contesta con arrogancia? Has hecho la tarea que debiste hacer, ¿verdad? Es lo importante, lo has hecho. Y si la persona no responde, lo sigues tratando con ese mismo amor, con esa misma paciencia, con esa misma tolerancia, para darla a saber que realmente tú has perdonado o has pedido un perdón sincero, ¿verdad? El perdón no sería sincero si después que pedimos perdón y la persona no responde y dice, ¿qué me importa? Ya. Y yo le pedí perdón, no quiso, allá él. ¿Verdad? No, nosotros tenemos que darle siempre el lugar al amor de Dios constantemente para dar testimonio que Dios es real en nuestra vida. Amén. ¿Quiere decir algo, hermana? No, que
pasó un episodio en Colombia con el esposo de mi hermana y yo viajé el año pasado a pedirle perdón y me miró y dio la vuelta y no me quiso. Yo le dije, perdóname si yo le ofendí, le hice algo malo. Y no me contestó nada, me hizo una cara, yo creí que me iba a matar con los ojos. Y dio la vuelta y no me dijo nada. Y entonces ya, ¿qué se puede hacer? No, hiciste tu parte y siempre cuando tú la veas la va a tratar o lo va a tratar con el mismo amor. Es como si nada hubiese pasado porque tu corazón ha perdonado. Sí. ¿Verdad? Nosotros siempre tenemos que vivir en Dios y Dios en nosotros. Amén. Es sencillamente eso. Es testificar que Dios es real en nuestro corazón. Muchas cosas van a surgir para que podamos manifestar un carácter diferente. ¿Verdad? Muchas cosas van a surgir. Al contrario, cuando tú le dices, Señor, hazme perfecto en ti, ahí entonces van a surgir muchas cosas que es para tu entrenamiento. ¿Verdad? Aquí tenemos dos veteranos que saben que para ir a una guerra hay que entrenarse. ¿Por qué hay que entrenarse? Porque se va a enfrentar con una adversidad, ¿verdad? Y para superar la adversidad tenemos que entrar con un entrenamiento. Entonces el Señor, para tu crecimiento es necesario que en las pequeñas cosas tú puedas ser ejercitado. Amén. Hasta que podamos tener un carácter completamente diferente, que alumbra, nuestro carácter tiene que alumbrar en medio de las tinieblas, en medio de todas las cosas, de tal forma que la persona dice, wow, ¿por qué no perdone a esa hermana? Mira cómo ha sido transformada, mira que realmente, ¿verdad?, alumbra la presencia de Dios en esta persona. Ya no lo va a hacer por ti, sino va a ser por la presencia de Dios que es tangible en ti. Se dice tangible. Yo no sé dónde saqué esa palabra, pero me sonó bonito. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es ser lleno de una vida diferente. Amén. Una vida incomparable, que no se puede comparar con nada en el mundo. Si nuestra vida aún se compara con la cosa del mundo, necesitamos madurar más. Amén. Necesitamos crecer más. Amén. Ser lleno con el Espíritu sería mejor traducida del griego original como ser lleno continuamente con el Espíritu. Dice la palabra, dice Jesucristo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad? Cuando dice que correrán ríos de agua viva, quiere decir que nosotros nos volvemos una fuente inagotable. ¿Verdad? O sea que lo que sale de nosotros tiene que ser eso mismo, ríos de agua viva. ¿Verdad? Por eso hizo una comparación, que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿verdad? No debe de ser así, dice la palabra. O sale agua dulce o sale agua salada. Amén. Entonces de nosotros tiene que ser un agua de fuente de agua de vida. De lo que sale de nuestra boca sea para causar vida en las demás personas. Amén. Da nuevo poder y audacia para testificar. Hechos 1:8. ¿Ya lo leímos? Hechos 2:14. ¿Seguro que sí, leímos 1:8. Hechos 2:14. Hermano Frank. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Ujú. Sí. Yo voy al contexto. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Mas esto es lo he dicho por el profeta Joel. Amén. ¿Y de qué estaban hablando en ese momento? Era del tiempo de la manifestación del Pentecostés. Amén. Donde cuando vieron a la gente lleno del Espíritu Santo, pensaban que estaban llenos de mosto, o sea que estaban ebrios, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les reconfirma que eso no es así, ¿verdad? Sino que ellos lo que están manifestando es algo que no se puede negar, es algo notorio de que esa gente, a la hora que es, no pueden estar llenos de mostos, sino que están llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese tiempo de... Ujú. La hora tercera en la que ellos se... La hora informan tercera ahí, exacto. es una hora temprana, como de la tarde, como las 3 de la tarde, diría yo. O sea, que a esa hora ya no era tiempo para embriagarse. ¿Sí? Porque está la madrugada, la mañana y la tarde. Sería las 9 de la mañana, la hora tercera. ¿Seguro? 6, 9. Le voy a creer por el momento, pero después lo voy a investigar. Es necesario para la liberación de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 11, hermano Antonio. Primera de Corintios. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Pero para provecho de quién? Amén, sigue. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Uh-huh. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, el Espíritu Santo nos permite ¿qué? Hacer todo eso, pero para participar ¿en qué? Para participar en las cosas del Señor. ¿Verdad? Para poder participar y llevar el ministerio el cual Dios nos ha confiado. Amén. Y a cada cual que Dios le confía un don, ¿verdad? Es responsable de este don. Amén. Nadie más puede ser responsable del don que Dios ha depositado en ti. Cada uno tiene que ser responsable del don que Dios, porque a cada uno individualmente Dios no va a pedir cuenta. Amén. Dios no va a pedir cuenta. O sea que no puedo decir, mira, déjame ayudarte en tu don porque no fue a mí que me dio el don. ¿Sí? Y tú no me puedes decir a mí, déjame ayudarte en tu don. Porque cada uno debe de ser responsable.
podemos compararlo con los talentos, ¿verdad? El Señor le dio a cada uno unos talentos. ¿Quién está jugando con el micrófono? ¿Verdad? A cada uno Dios le ha dado un talento, ¿verdad? A uno 10, a otros 5 y a otros 2, ¿verdad? Y después le fue a preguntar a cada cual, le fue a preguntar al otro, ¿tú has visto qué fue lo que hizo fulano con los 10 dones que yo le di? O ¿viste qué fue? No, él fue a cada uno en particular para decirle, da cuenta de tu mayordomía. ¿Amén? Entonces, diga, yo soy responsable por lo que Dios me ha dado. Yo soy responsable por lo que Dios me ha dado. ¿Y cómo identificar? ¿Cómo identifica una persona qué don se le es encomendado? Vamos a decir, si es el don de la generosidad, vamos a ponerlo así. Tú vas a sentir el compungimiento del corazón cada vez que hay una necesidad. ¿Sí? Cada cual va a sentir el corazón activarse cuando, no el deseo, porque el deseo de hacer algo es una cosa, pero la manifestación, la sensibilidad que el Espíritu Santo depositará en ti cuando hay que intervenir en algo es donde tu don se va a desarrollar. Porque te causa una inquietud tal que tú puedes llegar en tu cama y sentiste que no cumpliste con lo que tú debiste hacer. Amén. Por ejemplo, una persona puede hablar en lengua en ese momento y tú entendiste lo que dije, pero te dio vergüenza. Te aseguro de ser el traductor de lo que tú escuchaste. Te aseguro que vas a sentir la noche entera que tú le fallaste a Dios. A mí me ha pasado. He tenido que hablar y entré en pánico, no dije nada. Después me atormenté la noche entera y no pude dormir. Y lo que yo tenía que decir era muy importante. Pero entré en pánico. Antes de que yo abriera mi boca empecé a temblar. Y yo digo, ¿cómo yo voy a decir tal cosa delante de toda esa gente? Y me quedé y no pude dormir. Porque entré en pánico. Entonces, he encontrado una forma de que eso no suceda más. ¿Cómo es? Nosotros tenemos que buscar que Dios se agrade de lo que tenemos que hacer y no preocuparnos por la crítica o la manifestación que el hombre pueda tener en el momento. ¿Sí? Porque cuando nos preocupamos por lo que va a decir, porque imagínense, en medio de muchos ministros, y sucede algo y tienes que decir y te acobardas. A mí me pasó, no tengo vergüenza de decirlo. Para su enseñanza lo digo. Y cuando pasó la oportunidad ya no puedo volver. Aunque le pedí a Dios que me diera otra vez la oportunidad, pero no se dio nunca. Me quedé con ese sentido de culpabilidad. ¿Sí? Cuando se nos sucede algo, asegúrese simplemente de agradar a Dios en el momento. Amén. Y a veces el error que a veces nosotros cometemos es que vamos a donde alguien que no tiene el sentir del don que Dios ha depositado en ti y le preguntamos a una persona que no tiene el sentir del don que Dios ha depositado, ¿qué tú hubieras hecho en este caso? La persona no te va a responder con el sentir tuyo porque Dios fue a ti que depositó el don. ¿Verdad? Entonces no te va a responder y no te va a entender tampoco. Porque no fue el don que Dios le dio. Entonces tal vez te responda de acuerdo al don que Dios le dio. Y cuando te responda de acuerdo al don que Dios le dio, tal vez tú encuentres que tenga sentido y dejas de cumplir con el don que Dios ha depositado en ti.
Entonces nosotros tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. El Señor dice, ve a orar por esa persona, que yo lo voy a sanar. No eres tú que lo va a sanar, es Dios que lo va a sanar. Y Dios te dice, ve a orar por esa persona, estoy depositando en ti el don de sanidad. Y te da vergüenza. ¿Cómo yo le voy a orar por esa persona? Y te quedas ahí mirando a la persona, yo quiero orar, pero no puedo orar, y me da vergüenza. Y 2 horas después la persona se muere. Cuando Dios te está dando la oportunidad de ejercer un don de sanidad y la vergüenza te venció. Algunos dirán, ¿cómo yo voy a ponerle la mano en la calle, donde mucha gente me está viendo? ¿Cómo les voy a poner la mano en la calle, Señor? La gente me está viendo. No te importe de lo que la gente esté viendo. Impórtate de que hay una vida que depende del don que Dios ha depositado en ti. Si hay que orar en la calle, en medio de multitudes, si hay que orar en un aeropuerto, donde quiera, en un hospital, en una escuela, en el trabajo. A veces no, pero si yo oro me van a botar del trabajo. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios. Porque del don que Dios ha depositado en ti depende una vida. Amén. Dios le bendiga a todos. Bueno, pastor, escuchándote que tú dices que si en la calle hay una necesidad y no le pones la mano, no importando quién está mirando, porque la verdad ese es el llamado, ¿verdad? Entonces también yo he escuchado muchas veces que dicen que uno no debe de estar poniendo las manos en toda situación. Sí. Es una pregunta, ¿verdad? No, porque lo dice la Biblia, no sí. es que se escucha. La Biblia dice no, que no ponga la mano con ligereza, con ligereza. Entonces, pero es que para que me saques de la duda. ¿Sí? ¿Qué es con ligereza? O sea, que Dios no te ha mandado a poner mano y va y pone mano. Eso es ligereza. No fuiste dirigido por el Espíritu Santo para poner mano en alguien que tal vez está endemoniado. ¿Verdad? Y va sin la dirección del Espíritu Santo y va para... Hay personas que lo hacen para figurar, para que lo vean que están ejerciendo, ¿verdad? Y va y pone mano, eso es con ligereza. Y en ese momento que lo hace con ligereza, sin el respaldo del Espíritu Santo, ese demonio se te puede pasar a ti. Sí, ese es el riesgo. Por ejemplo, eso pasa cuando realmente estamos metidos con Dios de verdad. Cuando nosotros andamos por algún lado, se pone un fuego dentro de uno, que el Señor como que tú tienes que hacerlo. Si tú no lo haces, algo va a pasar, tú tienes que hacerlo. Ese es sentir real cuando es de parte de Dios. Pero a veces, cuando es por humanidad de uno va porque, déjame orar y eso, como para que las personas te vean, no que sea de parte de Dios, sino porque, eso más o menos es así. Pienso yo, pastor, no sé si... Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque el mismo demonio puede decirle, ora por mí, ¿verdad? Si no siente de parte de Dios que lo haga. Ese espíritu se te puede pasar a ti, porque no está haciéndolo bajo la dirección. Hay que orar primero en todo lo que hacemos. Pedirle, Señor, dame la dirección que debo de hacer en ese momento, en este caso. Además, la palabra dice, si alguno de vosotros, entre vosotros, esté enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a los ancianos. No ancianos de edad, Rubén. Amén. Entonces es algo que tenemos que ser muy precavidos, cuidadosos. Muy buena pregunta, mi hermano. Es necesario para la máxima evidencia del fruto del Espíritu Santo. Es necesario
Gálatas 5, 22 y 23. Hermana Dexy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Discernamos los que están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu Santo es en... Amén. Entonces, si yo le voy a pedir a una persona que ore por mí, tengo que mirar su fruto también. Tengo que conocer su fruto para que no me vaya a impartir algo que yo no necesito. ¿Sí? Mira, lo que sucede, hay un mundo invisible, un mundo espiritual invisible a nuestros ojos, que desconocemos, y por desconocerlo a veces salimos víctimas de ellos, porque no les conocemos, cuando la palabra nos enseña realmente cómo discernir las cosas. Amén. Dice que por su fruto le conoceréis, ¿verdad? Por su fruto. Entonces tenemos que conocer cuál es el fruto. Entonces, cuando vemos el fruto, entonces yo tengo que buscar a alguien que esté lleno del fruto. Quiere decir que esa persona está lleno del Espíritu Santo para decirle a esa persona, ora por mí. Amén. Porque una persona que está lleno del Espíritu Santo es una persona que está saturado. Lleno quiere decir lleno. Amén. Saturado, lleno del Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que no hay lugar para otra cosa. Amén. Por eso que le encarezco, ¿verdad? Que cuando viene alguien aquí no vayan y pongan la cabeza para que le pongan la mano, porque no conocemos su fruto. No conocemos su vivir. Porque no podemos tomar el conocimiento como alguien que vive el Espíritu Santo. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? El conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica. O sea, el Espíritu te da vida. Amén. El conocimiento envanece. O sea, podemos derrumbarnos por el conocimiento. Pero es la vida en la persona que hace de que la persona tenga esa buena relación con Dios. Amén. Que sea parte de la divinidad de Dios. Amén. Pastor, y si una persona le pide a uno, ora por mí. No, tú oras por él, pero no tienes que ponerle la mano. No tienes que ponerle la Si mano. una persona que está pobrecita y uno la abraza y le Sí, ora. no, eso es manifestación del amor y del cariño de Dios. No es que no lo haga, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta que es una persona que realmente hay muchas cosas que nosotros tenemos que discernir. Amén. Yo le voy a decir lo que pasó a una gente hace tiempo, todavía cuando era el pastor Lucena. Esa persona fue a orar por una mujer que tenía un espíritu de seducción. Y estaba orando con los ojos cerrados. Y cuando de repente ya la mujer estaba en su cuello. Y tuvo una lucha después de eso para quitarse esa imagen. Tuvo una lucha. Después fue a donde el pastor, con otro pastor, oraron. Porque después de eso tuvo una lucha. Porque en ese momento se pasó un espíritu. Tuvo una lucha fuerte. Entonces, Orar, si
No, tú puedes levantar la mano. Mira, el apóstol Pablo con la sombra de él se sanaba la gente sin ponerle la mano. Pedro, ¿verdad? Con la sombra de él. O sea que el poder, la oración tiene poder. Jesucristo sanó el siervo del centurión solamente enviando la palabra. O sea que nosotros no es necesario que pongamos la mano. ¿Verdad? No tiene que ser una práctica diaria poner mano. ¿Verdad? Si quiere poner mano, vuélvete un panadero. O arepa. Hermano. En la palabra de Dios, nosotros vemos un ejemplo claro cuando le pedían oración al Señor Jesucristo. Le decían, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Así es. La palabra tiene poder, la oración tiene poder. Amén. Porque fíjese que en la mayoría de los casos, en poner la mano era para pasar el Espíritu Santo, para impartir el Espíritu Santo. Entonces, si la persona no te está impartiendo el Espíritu Santo, ¿qué te está impartiendo? Sí. Si no viene de parte de Dios, te va a impartir un espíritu, pero no es de Dios. Te va a impartir un espíritu inmundo. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque cuando se llamaba a los ancianos no era para imponer mano, era para ungir con aceite. Sí. Es muy importante lo que usted mencionó antes, que los dones del Espíritu habla acerca del discernimiento de Espíritu. Amén. ¿Ve? Y es muy importante que la iglesia comprenda y entienda eso. Y como dijo la hermana, hay muchos actores que van a orar y le ponen la mano y hasta lo empujan, ¿oyó? Sí. Hasta lo empujan para que se caiga. Yo soy de los que digo, conforme a las Escrituras, si yo necesito algo de parte de Dios, yo no necesito ir donde esté. Donde un profeta o de alguien de que tenga que orar, porque el conocimiento y la revelación de la palabra me da a mí la fe y me da la seguridad de que yo voy a orar pidiéndole a Dios sabiendo que voy a recibir. ¿Me explico? Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, hay tantas cosas que usted puede ver. Podemos mencionar predicadores en cantidades. Que hay gente que coge la Biblia, la tira en el piso, y que sopla. Donde la Biblia no... Y la gente cae en eso. ¿Por qué? Por lo que dijo el pastor. Discernimiento de espíritu. ¿Cuándo usted va a tener discernimiento de espíritu? Cuando tiene el Espíritu Santo, pero también cuando conoce las Escrituras. Amén. Porque la revelación le va a dar las Escrituras, pero a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, cuando usted tiene el conocimiento, entonces usted va a saber que el que está al frente es un charlatán. Y así de simple. Entonces tenemos que tener cuidado lo que dice el pastor. Por eso que después que nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que alimentarnos de la palabra, que es el alimento del Espíritu. Amén. Alimentarnos de la palabra. Amén. Es necesario para vivir una vida para la gloria de Dios. Juan 16:14. Léelo desde el 13, hermana Ruperta. Desde el 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Okay. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a saber. Amén. Saber. Quiere decir una comunión perfecta. Dios se va a comunicar contigo
conmigo por medio del Espíritu Santo. Amén. Te lo va a hacer saber. Amén. Como quiera te lo va a hacer saber. De pronto no escuchaste la voz del Espíritu Santo. O lo escuchaste y dices, son mis pensamientos. Y más adelante te encuentras con una persona que te repite lo mismo que el Espíritu Santo te acaba de decir. Y uno dice, no hay casualidad en Dios. Sí, ¿verdad? Entonces Dios quiere hablarnos. A veces pensamos, ¿dónde? Yo me pregunto, ¿verdad? Cuando el Señor me habla, y para saber que el Señor me habla, dije, ¿dónde puede venir tanta sabiduría si no es de parte de Dios? Yo sé que no provino de mí. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que no provino de mí, entonces tanta sabiduría que viene a mi entendimiento, a mi conocimiento, yo sé que es de parte de Dios. Porque del momento te sientes como si tú estuvieras en la hermosura de Dios. Es como si tú estuvieras en un lugar más hermoso, porque ese momento preciso donde el Espíritu Santo te habla de parte de Dios, la atmósfera cambia, uno siente una paz que lo rodea, algo hermoso sucede en el momento. Amén. Entonces uno tiene que ser atento a la voz del Espíritu Santo. Y yo que le estoy hablando, a veces voy manejando y el Espíritu me habla. Y yo cometo el error de pensar que mi memoria va a funcionar. Me voy a recordar lo que me dijo, me voy a recordar. Y cuando pasa el tiempo, minuticos, no minutos largos, minuticos. ¿Qué fue lo que me dijo? Y Señor, por favor, recuérdame. Y se me borró. Entró una tristeza. ¿Por qué? ¿Sabe? Y a veces yo digo, cuando me paro más adelante, lo escribo, porque manejando es difícil, ¿no? Poder escribir. Pero hay que usar un truco, porque la tecnología es para eso. Hay un grabador de voz en tu celular. Sí, hay un grabador de voz, úsalo y habla lo que el Espíritu Santo te habla en el momento. Porque a veces son cosas tan sublimes que uno se siente en la nube. Y cuidado si se va para la nube porque está manejando, ¿verdad? ¿Verdad? Pero son cosas tan hermosas que el pensamiento se pierde, ¿verdad? Uno pierde, no se pierde, sino que uno se pierde en ese pensamiento de ese algo tan hermoso que el Señor te está hablando y sigue. Hermano, que Dios los bendiga. Amén. Claro, que estoy tan agradecida del Señor. Eso fue en la semana pasada. Yo sentí como un gozo, era como las 2, y desperté con un gozo tan lindo. Cuando el Señor dijo, buenas noticias de liberación. Yo dije, Señor, las buenas noticias, qué lindo. Cuando nosotros vinimos en el 88, en el 94 compramos una casa. ¿Por qué la compramos? Porque tenía una finquita atrás, porque Dios me habló y vamos a comprar la que no nos convino no la compramos, sino la que Dios me enseñó, los frutos en las manos, muchos frutos. Yo dije, pero esa me la enseñó a nosotros, gloria a Dios. Al pasar del 94, esa callecita que está como que pasa a la Oldici, está ahí mismo, a la próxima calle, a la próxima avenida está el hospital, que todos lo sabemos, el hospital. Dije, Señor, tanto tiempo, nosotros como que me da vergüenza cuando vienen personas de Santo Domingo, que la casa tiene muchos frutos y todo, nos gozamos, pero falta la entrada principal que no estaba pavimentada. Hermano, qué maravilla el Señor. Y veníamos el domingo y pasó como un truck con materiales de ponerlos, tal vez. Y yo dije, mira José, yo sé que muy pronto, por las buenas noticias del Señor, vamos a recibir la calle pavimentada. La gloria y la honra se lleva el Señor, que eso hace una semana o 2, dije, mami, están anunciando que van a pavimentar las calles. Y hoy esta tarde
temprano, habían 3 troces con materiales, vino como otro como un rodillo, no, que de eso que lo pisa el material. Tenemos ya pavimento en la calle, gloria a Dios. Gloria a Dios Dios. bendiga. Gloria a Dios. La gloria la van a seguir el Señor. Amén. El Espíritu Santo en nosotros hace a Jesús más real para nosotros. Juan 15, 26. El pastor Pedro Infante. Y el micrófono. ¿Le multamos al pastor? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Amén. Porque dice la palabra, nadie puede llamar al Señor Jesucristo Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo nos da el convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Porque si no fuera por Él, nada de eso hubiese sucedido en nuestras vidas. ¿Qué dice Juan 16, del 13 al 15, hermano Rubén? Juan 16, del 13. ¿Ya lo leo? Ah, sí. Hechos 9, 17. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué impartición le dio? ¿Lo sanó? ¿Y recibió qué? La vista. Lo sanó, le recobró. ¿Y recibió qué? Entonces, en la imposición de mano que hizo, impartió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Era un hombre de Dios. Amén. Y cuando el apóstol Pablo recibió el Espíritu Santo, fue un testimonio vivo de la gloria de Dios donde quiera que él iba. Amén. Un hombre que perseguía la iglesia del Señor fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Produce mayor eficacia en la oración. Romanos 8, 26, 27, hermana Jocelyn. Romanos 8, 26, 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Comunicación directa. Amén. Pone a uno en condiciones para adorar a Dios en verdad. Hechos 2:11. O sea que el libro de los Hechos es uno de los libros más despreciados de una secta que anda por ahí. No quiero decir nombre, porque para ellos menciona demasiado el Espíritu Santo. Hechos 2, el libro más despreciado de esa secta. No le gustan escuchar el libro de los Hechos. Sin mencionar nombre. Ustedes tienen discernimiento, pueden saber.
Y ninguna palabra debe de ser desechada, toda palabra es de Dios. Amén. Hechos 2:11, ¿quién lo tiene? Hermana Vilma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú sabes lo único que tú vas a hablar de las maravillas de Dios. Amén. Hermano Benjamín, Hechos 10:46. Hechos 10:46. Se durmió el operador. Ya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué hacían? Es algo inevitable. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú siempre va a tener una alabanza en tu boca. Siempre va a tener una adoración en tu boca. Siempre en tu boca va a hablar de la magnificencia, de la grandeza. Él va a dar testimonio de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho y de lo que Él puede hacer. Amén. Nunca vas a hablar de lo suyo. Ya va a dejar de hablar de lo suyo porque lo suyo ya no tiene importancia porque has entrado en una vida más importante de lo que tú fuiste, de lo que fuimos nosotros, porque Dios ha cambiado todo nuestro ser. Amén. Hablaremos de lo que fuimos para testimonio de lo que Dios cambió en nosotros. Amén. En el libro de Juan, capítulo 4, 23, 24, hermano Aponte. Capítulo 4, 23, 24. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre tal adoradores busca que le adoren. Amén. 24. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios es Espíritu y Él es vida. Amén. Son cosas que nosotros tenemos que saber. Porque los que quieren confrontar tu fe te van a hacer esa pregunta. Un día tú te vas a encontrar con alguien que te haga esa pregunta. ¿Has visto a Dios? Porque quieren saber por qué tú estás tan enamorado de algo que tú no has visto. Pero cuando la esencia de Dios, que es su Espíritu, se manifiesta a tu vida, tú no necesitas verlo. Tú lo que necesitas es sentirlo. Amén. No vemos el viento, pero lo sentimos. ¿Ah? Sabemos que Él existe. Amén. No, es maravilloso. Multa. Efesios, ya leemos a Efesios. Trae un nuevo entendimiento y amor para la palabra de Dios. ¿Cuántos están enamorados de la palabra de Dios? Juan 16, 13. ¿Quién no ha leído? Marco. En el nombre del Padre, del Espíritu.
cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, Ajá. porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Primera de Corintios, hermana Mari, capítulo 2, del 9 al 16. Aleluya, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Era hasta ahí, ¿no? Hasta el 16, perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, cuando el hombre pensó que se había descubierto el trasplante, ya Dios lo había hecho. Nos trasplantó la mente de Cristo. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Es maravilloso lo que Dios hace. Es maravilloso. ¿Te imaginas que uno no sabía nada de esto y que todas esas cosas le han sobrevenido porque Dios le ha placido revelarse a nuestros corazones y cambiar nuestro entendimiento y nuestra mente para que podamos discernir lo espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Y desechar las cosas que no son para poder entrar en plena en esa vida nueva que Cristo nos ofrece. ¿Ah? Es algo maravilloso. Es algo que no podemos tomar como por hecho, es algo que tenemos que atesorar en nuestros corazones y vivirlo cada día, cada día. Mira, si yo le pregunte a cualquiera hoy, yo le puedo hacer una pregunta que nadie me va a poder responder. ¿Pueden creer eso? Yo le puedo hacer a cualquiera aquí, una pregunta y ninguno lo va a poder responder. ¿Pueden creer eso? ¿Quién sabe cuándo va a morir? ¿Verdad? Nadie lo puede responder. Entonces, debemos de considerar cada minuto como un regalo de Dios. Y cada minuto vivirlo en Dios. Porque no sabemos ni la hora ni el día en que hemos de partir. Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, no podemos tomar las cosas por hecho. Tenemos que atesorarlo cada minuto, antes de dormir. Señor, encomiéndate al Señor, porque no sabes si mañana va a despertar. Y si te despierta mañana, Señor, gracias, un día más me regalaste. ¿Sí? Porque es el vivir nuestro. El vivir nuestro es vivir en Dios. Amén. No fuera de Dios. Tenemos que vivir en Dios. Él le plació manifestar su reino entre nosotros por medio de su Hijo. Amén. Pertenecemos a un reino diferente, al reino de Dios. Él nos da poder para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El Espíritu Santo nos ayuda
a cumplir los asignamientos que Dios, porque con nuestra propia fuerza y con nuestra propia voluntad no podemos hacer nada. Amén. Porque si con nuestra, mira, fíjese que a veces podemos hacer alguna cosa con nuestra propia voluntad, pero lo vamos a hacer con corto tiempo, porque las cosas que no son de Dios no duran. Podemos con nuestra voluntad ser amable con una persona, pero como no procede de Dios, no podemos ser amables todos los días con la persona. Porque llega un momento que como no es de Dios, viene a ser, esa amabilidad se vuelve un fastidio. Porque no proviene de un corazón transformado, sino viene de un corazón que tiene buena voluntad humana, pero no un corazón transformado. Porque cuando el corazón se convierte, pasa a ser un vivir, una manifestación espiritual, guiado por el Espíritu, porque es el vivir en Dios, ¿verdad? Entonces, las cosas que se hacen porque es el vivir de Dios, es el vivir en Dios, amén. Pero cuando queremos ser buenos por nuestra propia fuerza, eso se agota. Pero la fuente de Dios es una fuente inagotable. Amén. Todos necesitamos ser llenos. Para ser llenos necesitamos tener el corazón limpio. Necesitamos confesar nuestros pecados y perdonar a los demás, no importa cuánta razón tengamos. Primera de Juan, capítulo 1, 7 al 9, lo lee la hermana Luz. Primera de Juan, capítulo 1, 7 al 9. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces entendamos bien eso. No es que no tengamos pecado, pero cuando sentamos a redarguir de nuestro pecado, dice que le confesemos este pecado a Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no nos conviene quedarnos con el pecadito ahí en una cajacita fuerte, ¿verdad? Y atesorándolo, no. Hay que confesárselo a Él. Porque cuando guardamos el pecado y no lo confesamos a Él, se endurece el corazón. Se endurece el corazón. Amén. Pero cuando lo confesamos a Él, como Él nos limpia, pues se ablanda el corazón. Se transforma el corazón. Amén. Lucas 6, 37 y 38. Casi estamos terminando, 5 minutos. 6, 37. Lucas 6, 37 y 38. Hermano José. No ve bien. Pues, bueno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Amén. Da y se os dará. Medida buena, apretada y remediada. Rebosado. Remecida y rebosando. Dará en vuestros regazos
porque con lo mismo medías, con la misma medidas con que medías, Os volverán a medir. Amén. Amén. ¿Qué hemos aprendido ahí? Si juzgamos, vamos a ser juzgados. Si damos, vamos a recibir. Con la misma medida con que medimos, sea para juzgar, sea para dar, vamos a hacer. Yo prefiero dar. Amén. Aleluya. Después, necesitamos tener los demás, no importa cuánta razón tengamos, eso lo leí. Después necesitamos tener sed, querer ser lleno y venir a Jesús y beber, recibir al Espíritu Santo. Luego, de lo más profundo de nuestro ser saldrán ríos de agua viva, es decir, el Espíritu Santo, según Juan 7:37 al 39, creo que lo hemos leído, ¿verdad? Juan 7, 37 y 38. Hermana Gloria. Amén. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Alguien diga aleluya? Amén, aleluya. La señal de que hemos sido llenos con el Espíritu Santo es Jesús, su obra y poder para actuar. Todos los creyentes, cuando son bautizados en el Espíritu Santo, tienen la capacidad para hablar en lenguas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por lo aprendido. ¿Cuánto aprendieron en esta noche? Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento precioso que tú nos regalas todos los miércoles para compartir, Señor, y aprender de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que estos momentos marcan una diferencia, un cambio, una transformación en nuestros corazones. Que vayamos, Señor, alimentándonos, Señor, de esta palabra que nos fortalece en el Espíritu y se haga rema en nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo siempre sea enseñándonos, Señor, redarguyéndonos y dándonos, Señor, el discernimiento para hacer lo que es apropiado de acuerdo a tu santa voluntad, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, por cada vida que han recibido en esta enseñanza, Padre Santo, que marque una diferencia, Padre Santo, en su vida, en su pensamiento, y que puedan recibir, Señor, la mente de Cristo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Seas tú, Señor, derramando sobre ellos tu Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén.